Bueno, entonces vamos a hablar sobre combustibles utilizados en motores de combustión interna. Este es un tema un poco teórico, vamos a decirlo así, por lo tanto no voy a entrar en hablar de detalles específicos de los combustibles, sino que ustedes conozcan cuáles son los tipos de combustibles que más se utilizan o los más frecuentes utilizados en los motores de combustión interna. Al final, en las preguntas que aparecen al final del material, hay una asignación para averiguar sobre un combustible que se está tomando cada vez más importancia, que no lo voy a tratar aquí, que es el hidrógeno. Entonces quiero que hagan una pequeña investigación sobre la potencialidad que tiene el hidrógeno o la posibilidad que tiene el hidrógeno de ser un combustible. También sería interesante, aunque no se lo pregunto, de que ustedes investiguen sobre, para que tengan una visión como ingeniero cuál es la perspectiva, cuál es el futuro que tienen los combustibles fósiles, combustibles provenientes del petróleo, porque ustedes habrán oído seguramente que en el sector automotriz hay una tendencia ya mundial de sustituir a los motores de combustión interna en automoción por motores eléctricos. Ya para Europa, para los años 1930, 1935, ya no se estarán vendiendo coches, se estarán vendiendo carros con motores diésel y motores de gasolina. Sí, por supuesto que esos seguirán utilizándose porque no desaparecerán en los barcos, no desaparecerán en la generación de electricidad, pero viene esa tendencia. Ya hay mucha investigación y mucho desarrollo tecnológico, por ejemplo, de empezar a utilizar en los aviones también motores eléctricos o sistemas eléctricos para el transporte. Entonces es importante de que ustedes conozcan ese proceso tecnológico que se viene avanzando, porque obviamente que ustedes en su desarrollo profesional es posible que le toque que trabajar en esa parte. Entonces, estamos hablando de combustible, entonces es importante que tengamos eso. En el caso de Venezuela, obviamente que estamos un poco atrasados en la tecnología y el que nos lleguen esos cambios, pero cuando en los países desarrollados empiecen a sustituir los vehículos por vehículos eléctricos, que ya el proceso existe, pero todavía la cantidad de vehículos que está actuando que se está comercializando es pequeña. Estamos hablando algo así como de un 5% de vehículos, pero eso va creciendo por exigencia de las normativas de los países. Los Estados Unidos ya tiene contemplado también para los años 1930, 35 por ahí hacer una sustitución importante de vehículos. Entonces nosotros no nos va a quedar otro remedio que ir a la cola, y también vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que entrar en ese ambiente de cambio tecnológico mundial. Pero bueno, tampoco vamos a pensar de que dentro de unos 20 años va a desaparecer el motor de combustión interna. Todavía se va a durar un cierto tiempo. Bueno, entonces en el caso de los combustibles utilizados en los motores, vamos a definir primero lo que es un combustible, ¿no? Entonces vamos a definir un combustible como a toda aquella sustancia que reaccionan con el oxígeno del aire en forma fuertemente exotérmica. Esto quiere decir que liberan calor, permitiendo la transformación de la energía asociada a la estructura molecular de estos compuestos químicos, y luego transformarla en calor, y luego una máquina lo va a transformar en trabajo, en energía mecánica. Podemos clasificar los combustibles en combustibles gaseosos, en combustibles líquidos, ¿ya? Y combustibles sólidos, ¿no? El gaseoso ya saben que es natural, se utiliza bastante, el gas licuado, el líquido, la gasolina, el gasóleo, y pulverizado se utiliza el carbón, aunque en el sector de automoción, o sector de motores, en el sector de motores, el uso del carbón ya prácticamente está en desuso, no se utiliza. Se utiliza ese tipo de combustible. Y comencemos a hablar de combustible de la gasolina. Este es el combustible que se utiliza en los motores de combustión
interna de encendido por chispa. Y podemos definir la gasolina como una mezcla de hidrocarburos livianos, ¿verdad? Que se utilizan en motores de combustión interna. La gasolina se obtiene por diferentes procesos. Uno de esos procesos, ustedes lo ven, no sé, que ahí en Puerto La Cruz tenemos la refinería de Puerto La Cruz, que es la destilación fraccionada del petróleo. El petróleo entra a una torre de destilación y entonces a medida que se va calentando van separándose los diferentes componentes del petróleo. Uno de esos componentes es la gasolina, otro es el diésel, ¿verdad? Y así otra serie de componentes. Pero existen otras técnicas para producir gasolina, como la condensación o absorción del gas natural. O sea, a partir del gas natural se obtienen gasolina. También la descomposición térmica o catalítica de compuestos más pesados, ¿no? del petróleo, no obtenido de la refinación, sino como un proceso de calentamiento grande o a alta temperatura se produce la descomposición de la molécula. La molécula grande de hidrocarburos se transforma en molécula de gasolina. Eso también lo utilizan en las refinerías. También tenemos la hidrogenación del gasóleo o del gasoil y del carbón. Se le añade hidrógeno para transformarlo en gasolina. Y la polimerización, que es un proceso también químico, de hidrocarburos de bajo peso molecular. No voy a entrar en detalle de estos procesos. De todas maneras, en el material que le estoy entregando aparece algo escrito sobre esto, que tiene que ver más con los procesos químicos, más que los procesos mecánicos. Ahora, las propiedades de la gasolina como motor de encendido por chispa son varias. Son varias propiedades que hay que manejar. Pero, muy bien, entonces de las propiedades de la gasolina hay muchas propiedades que hay que conocer, pero yo hablaré también de las más importantes. Una de ellas es el número de octano. El número de octano expresa, ¿verdad?, el comportamiento antidetonante del combustible, en este caso de la gasolina. Y se hace comparándolo con otros combustibles. Esos otros combustibles son el isooctano, ¿verdad?, y el heptano. No sé si ustedes se acuerdan algo de la química orgánica, ¿no? Son el isooctano es un alcano de 8 carbonos y el heptano de 7. La detonación, le hablé algo en una de las clases anteriores, pero hoy, cuando hablemos la parte de combustión, vamos a entrar más en detalle. Esta propiedad es la que le da a la gasolina ese valor que cuando uno llega a la estación de servicio dice, deme una gasolina de 91 octanos, deme una gasolina de 98 octanos. O sea, hay diferentes valores. En Venezuela normalmente tenemos 91, 98 y ahorita, bueno, la que nos vendan es la que tenemos usando, que no sabemos ni siquiera cuánto es el octanaje que tenemos. Pero el octanaje expresa la posibilidad que tiene la gasolina de entrar en un fenómeno anormal de combustión que se llama detonación o autoencendido, que ocurre dentro de la cámara de combustión. Acuérdense que dentro de la cámara de combustión se produce la chispa, ustedes deben haber visto algún video por allí, esa chispa avanza dentro de la cámara, quema toda la mezcla y es así como debe ocurrir. Pero cuando no ocurre así, sino que antes de que la llama termine de quemar toda la mezcla, una parte de la última porción de la mezcla sin quemar se autoenciende y ocurre el fenómeno de detonación que vamos a ver más adelante. Bueno, ahí ven ustedes, les quise poner la fórmula de los dos compuestos de esto, que estos compuestos fueron los que se utilizaron para saber cuál era el que tenía mayor tendencia a detonar y cuál tenía menos. El heptano es el que tiene más tendencia, se le dio el valor de octanaje de 0. Y el isoctano, que tiene menos tendencia, se le dio el valor de 100. Entonces hay unas máquinas en las cuales ya lo explicaré más adelante cómo se hace esta medición. Podemos definir entonces el número de octano como el porcentaje en volumen de isoctano que está mezclado con el heptano normal
y que muestra las mismas propiedades antidetonantes que el carburante analizado, medida en una máquina normalizada y bajo las condiciones controladas. Ahí están viendo ustedes una máquina, les puse una foto de una máquina. ¿En qué consiste? Ese es un motor. Ese es un motor al cual se le añade, se pone a operar con una mezcla. Primero, se pone a operar con la gasolina. Esa máquina tiene unos sensores que van a registrar el momento cuando ocurre la detonación. La detonación pues genera una vibración. Pero también vamos a ver más adelante un poco sobre eso. Genera una vibración. Acuérdense del diagrama de presión-volumen o el presión-ángulo de giro del cigüeñal, que la presión sube y después baja en forma normal. Cuando hay detonación, esa curva no es lisa, es fluctuante. Entonces, de esa forma, el sensor que se ubica, que no es más que un acelerómetro, un medidor de vibraciones, él va a detectar en función de la frecuencia ya típica de la detonación, va a detectar que el motor está detonando. Entonces, el motor se pone a operar y se le va variando la relación de compresión y otros parámetros ya que tienen que estar normalizados, y se determina cuándo se produce la detonación. Esa detonación de la gasolina se compara con la detonación que va a producir una mezcla de isoctano y de hectano. Debe haber una mezcla que va a producir la misma detonación en las mismas condiciones o la misma relación de compresión a la cual se operó la gasolina. Esa mezcla, el porcentaje, imaginemos que sea 91% de octano y 9% de hectano. Si esa mezcla de 91% de isoctano y 9% de hectano se comporta desde el punto de vista de detonación igual que la gasolina que yo estoy probando, entonces yo digo que esa gasolina es de 91 octanos. O sea, es equivalente a una mezcla en la cual el 91% es octano. Así es como se mide el octanaje en una máquina, ¿no? En una máquina estandarizada, normalizada, para que en cualquier parte del mundo eso valga igual. Lo que pasa es que cuando se ha medido el octanaje en laboratorio y luego se va a la práctica, las condiciones obtenidas en el laboratorio, en la cual la máquina no entra en detonación, no son exactamente las mismas que se obtienen en el caso del motor en tránsito, en la ciudad o en la carretera. Eso obligó a que se definieran dos tipos de números de octanos, que ya se lo voy a explicar. Pero primero voy a hablar un poco de cómo yo logro de que la gasolina que obtengo en la refinería me dé el octanaje de 91 o de 98, si es la misma, la que sale de la refinería es la misma, no viene con diferente octanaje. En la refinería tengo que mezclarla con aditivos. Yo tengo que añadirle aditivos para que se me puedan soportar el no entrar en ese fenómeno de detonación. ¿Cuáles son esos aditivos? Los aditivos que se suelen utilizar actualmente son el MTBE y el etanol. Y pueden haber otras sustancias, pero normalmente son más costosas. Normalmente se usa el MTBE, que se obtiene de un proceso químico de tratamiento del metano. Acuérdense que el metano también es un producto que se obtiene de la explotación petrolera. Entonces, cuando se produce la explotación petrolera, se produce gas, se produce crudo, petróleo, se produce agua y se produce gas. Y de ese gas, fundamentalmente, la mayoría es metano. Y al ser metano, ese metano se tiene muchas utilizaciones. Y una de esas utilizaciones es producir el MTBE. El MTBE es una abreviatura del metilterbutil éter, ¿no? Es el término químico que lleva como nombre. Se le llama abreviado MTBE de las siglas en inglés. Y nosotros la producimos en Venezuela. Hay una planta en José que ustedes deben haber oído, o la oirán en un momento, que se llama supermetanol. Supermetanol produce MTBE. Metanol utiliza el metanol que se obtiene en otras plantas previas como Metor, ¿no? Que también está ahí, produce el alcohol, y el superoctano es la que produce el MTB. Ese es el que se usa en Venezuela y se exportaba
para otros países. Actualmente, la última información que yo tuve no se estaba exportando, se estaba consumiendo todo en Venezuela. Bueno, otro aditivo que se añade es el etanol. Ya le explicaré cómo funcionan ellos, cómo es que hacen desde el punto de vista químico, para que ustedes manejen un poco los fundamentos de esto. Por ahora sepan de que al añadirle eso, ellos van a tener más posibilidades de evitar de que se autoencienda el combustible de manera anormal. Vale la pena también comentar, aunque ya eso está en desuso, es que antes de estos aditivos se usaba el tetraetilo de plomo. En Venezuela se usó por mucho tiempo, hasta el 2002. A partir de 2002, Venezuela dejó de usar el tetraetilo de plomo como un aditivo, pero ese fue el primero que se utilizó y por muchos años se utilizó en el mundo. Otros países dejaron de utilizarlo con tiempo y nosotros lo dejamos de utilizar a partir del 2002. Ya no se utiliza, pues, obviamente, porque él produce unos gases en la combustión que son dañinos para la salud. Ok, vamos en la foto voy a explicarle un poco más, y creo que lo trato después cuando entre en la parte de combustión, el fenómeno de detonación, pero por lo menos que quiero que lo entiendan. Ahí vemos en la figura dos fotos, dos esquemas de un proceso de combustión. El de la izquierda representa la combustión normal, ¿verdad? En la cual la combustión normal se inicia en la bujía y avanza de acuerdo a esas líneas, esas flechas que ustedes ven allí, van quemando la mezcla que no se ha quemado. Acuérdense, ella va quemando y lo que va quedando atrás, la parte amarilla es quemada y la parte roja es sin quemar. Entonces va avanzando y quema todo durante toda la cámara de combustión. Eso dura un tiempo, ¿verdad? La combustión no es instantánea, se lo dije desde el comienzo, la combustión dura un cierto tiempo. En ángulo de rotación del cigüeñal dura más o menos 80, 90 grados de rotación. Es variable, depende de la velocidad del motor y el tipo de combustible, pero por ahí más o menos. En la figura de la derecha vemos cómo hay una combustión que se inicia en la bujía y ahí al final hay otra combustión espontánea. Cuando ocurre esa combustión espontánea es que se genera el fenómeno de detonación. Prácticamente hay dos combustiones. Primero, la que se inicia en la bujía, que avanza buscando quemar todo, pero antes de quemar una porción se autoenciende. Entonces hay dos llamas. Esas dos llamas obviamente generan ambas incrementos de presión, ambas generan incrementos de temperatura y generan ondas de choque. O sea, son ondas de presión que se unen con otras, como que hubiesen dos explosiones simultáneas y las dos explosiones se transmiten en el aire, ¿verdad? Y generan vibración. Eso genera unos daños muy malos para el motor, llegando a ser catastrófico. Ya le voy a mostrar al final unas fotos de cómo un motor queda y sus impactos en otras partes del motor, ¿no? Porque el incremento de temperatura no va a ser normal, sino incluso se eleva muy por encima de los valores normales. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar. La forma como se mide es de dos formas. Yo les había dicho de que en laboratorio se mide el número de octano con en inglés el nombre sería Research Octane Number, o sea que es ROM, pero hay otra forma de medirlo que también se hace en laboratorio, pero se hace un poco más aproximarlo a las características reales de funcionamiento del motor y es el que se llama el MON. Entonces hay como un número de octano de investigación y hay un número de octano motor, vamos a decirlo algo así como real. ¿Cuál de los dos se va a utilizar? Nosotros en Venezuela y en Estados Unidos utilizamos el promedio de esos dos valores. La refinería mide los dos valores y obtiene el promedio. Es como lo hacemos y eso es lo que se llama el índice de octanaje. Entonces, el método Richter representa la habilidad antidetonante del motor conducido a baja velocidad en un vehículo de peso o de peso o carga, ¿no? De poco peso o poca carga. O sea, esa es lo que representaría la medición de Richter. Si un número de octano Richter es bajo, se producirán ruidos y detonaciones al apagar el motor. Vamos a ver, estas son las condiciones bajo las cuales se hace el ensayo. No voy a entrar en detalle, es una máquina que se pone a operar a 600 RPM, las condiciones de temperatura, condiciones del aceite,
Todo eso se mide y bajo esas condiciones se va a identificar cuándo se produce la detonación, ¿no? El MON se mide en otra máquina o en otras condiciones de operativa de la máquina y en relación a la capacidad antidetonante del motor en un automóvil, cuando está sujeto a altas velocidades, alta carga y en condiciones severas de manejo. Quiere decir entonces que si el octanaje medido con el método Richter expresa más el comportamiento del motor a baja velocidad y a baja carga, mientras que el MON, el método motor, tiende a expresar más la capacidad antidetonante a alta velocidad. Por eso es que las refinerías suelen utilizar el valor medio como un valor para indicar la gasolina que nosotros estamos comprando. Por eso también puede ser de que ustedes, su vehículo esté diseñado para trabajar con gasolina de 98 octanos y entonces ustedes le ponen 91 y no detone. No detone porque bajo las condiciones de 91 puede trabajar un vehículo que necesite alta relación de compresión. Pero amor a alta carga y a alta velocidad no va a empezar a detonar. Esa es la razón por qué a veces detona y a veces no detona. Precisamente porque el motor necesita un número de octanaje a diferentes condiciones operativas. Espero que esto ya entiendan bien ahora lo que significa ese octanaje que uno se pone en los vehículos y que uno paga. ¿Y por qué paga más cuando es 98? Bueno, porque lleva más aditivos y hace más aditivos la gasolina es más costosa y por lo tanto cuesta más. Aquí están las condiciones del ensayo MON, el ensayo motor. Si se dan cuenta, las condiciones, por ejemplo, de RPM son distintas. Aquel era 600 y este es a una RPM mayor, a 900 RPM. Y este es el índice de octano que le estoy diciendo, que es el que se suele utilizar para referenciar la gasolina, que es la mitad de la suma de los dos. Por ahí es posible que si ustedes avanzan sobre esto, que hay una propuesta de utilizar un criterio distinto para usar el índice, para calcular el índice de octano, que se adapte un poco más a las condiciones operacionales, porque este es como, tiene dos valores nada más, un RON y un MON, y ahí calculas el promedio. Están usando un valor un poco que sea variable, por decirlo así, ¿no? Entonces eso es posible que en un futuro lo aplique. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la detonación? La detonación en un motor está influenciada por diferentes factores, como la relación de compresión. Ya este es un factor fundamental. A medida que aumenta la relación de compresión, el motor necesita una gasolina de mayor protección contra la detonación. En otra palabra, una gasolina con mayor octanaje. Entonces, pero ese es un parámetro que no podemos cambiar. En el motor tenemos una relación de compresión y no se puede cambiar. Otro parámetro que puede influir, que influye, es el tiempo de ignición. Recuerda que el tiempo de ignición es el tiempo en el cual salta la chispa antes de que el pistón llegue al punto muerto superior. Recuerda que cuando va el proceso de compresión, antes de llegar el pistón a la parte superior, al punto muerto superior, salta la chispa antes, ¿verdad? Ese es el tiempo de ignición. A medida que el tiempo de ignición se acerque más al punto muerto superior, ¿verdad? La temperatura y presión de combustión disminuyen. Si nosotros adelantamos, o sea, adelantar lo que sí que lo hacemos un poco antes, imaginemos que el tiempo óptimo serían 10 grados antes del punto muerto superior. Adelantarlo significa ponerlo 15 grados antes, o sea, hacerlo antes de que... Y atrasarlo sería ponerlo 5 grados antes. Ese tiempo de ignición es una de las formas que utilizan los motores de automoción para controlar la detonación. Los motores de automoción traen incorporado, los motores modernos, por supuesto, y ya los motores industriales también, traen incorporado un sensor de detonación. Ese sensor de detonación normalmente lo tienen pegado, o sea, atornillado al bloque del motor. Cuando el motor vibra por la detonación, que la computadora se da cuenta que hay detonación, lo que hace entonces es atrasar el tiempo de ignición. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente que el motor o la computadora lo que va a hacer es
Si estaba a 10, lo pone a 8. Si sigue detonando, lo pone a 7 y así va bajando hasta que evita la detonación. Cuando desaparezca, lo va a mantener allí hasta que ustedes apaguen el motor. Cuando lo encienda, lo vuelve a poner en las condiciones de referencia que trae. De esa forma protege. Hay otra forma de protegerlo que también es enriquecer la mezcla, aumentar la relación combustible ahí. Son las dos opciones que tiene la computadora, porque también está demostrado que a medida que si tú le inyectas más combustible, entonces la temperatura baja y la detonación disminuye. Recuerda que la detonación es un fenómeno de autoencendido, o sea, de autoencendido por alta presión, alta temperatura. Entonces, por supuesto, por alta presión también. Entonces, si se baja la temperatura, la detonación desaparece. Entonces, cualquier cosa que baje la presión o la temperatura dentro del momento que va a ocurrir la combustión va a reducir la detonación. Esa es la forma como se hace, que se puede controlar con una computadora, porque electrónicamente usted puede controlar, o la computadora puede controlar el tiempo de encendido. La relación de compresión no se puede alterar. La otra forma de relación aire-combustible, que es lo que le estoy diciendo, o sea, la otra forma de regularlo es variando el combustible. Bueno, pero aquí también tengan claro de que no solamente desde el punto de vista de regulación, sino que cuando la mezcla tiende a ser pobre, tiende a haber más tendencia a producirse la detonación. La temperatura de combustión, de lo que estamos hablando, a medida que aumenta la temperatura, se produce la detonación, hay más tendencia. El diseño de la cámara de combustión. Mientras más corto sea el recorrido que dure la llama dentro del motor, desde que se produce la chispa, el lugar donde está la bujía, hasta la región más lejos dentro de la cámara de combustión, esa sería la distancia, menos posibilidades hay de detonación, porque no le va a dar menos tiempo a la última porción de la mezcla que se autoencienda, porque la llama avanza muy rápidamente y se produce la combustión. La recirculación de gases de escape, esto es una tecnología que se utiliza en todos los motores para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno, que es un compuesto contaminante que hay que reducir porque tiene varios efectos dañinos sobre el ambiente, sobre la naturaleza. Es el responsable, para que ustedes vean, de esa nube oscura que se genera en las grandes ciudades debido a la circulación. Uno ve para arriba y pareciera que está nublado, no es nublado, es una nube negra que se ubica sobre la ciudad. En Caracas se ha ubicado, en otros países, en otras ciudades del mundo ha existido, pero hay bastante control sobre esto. Bueno, la técnica consiste en agarrar una porción de los gases de escape, cierta cantidad, y volverla a meter dentro del tubo de admisión para que entre dentro del motor. Al entrar ese gas, o sea, esos productos, obviamente que sustituyen una porción de aire y por lo tanto no se va a poder quemar más combustible, o por lo menos la porción correspondiente a eso, y eso va a hacer que las temperaturas bajen. Entonces, la computadora regula la cantidad de gases recirculados cuando hay, de acuerdo a unos parámetros que tiene, que hay la posibilidad que se estén produciendo óxidos de nitrógeno, entonces regulan esa cantidad y de esa forma bajan la temperatura. Otros parámetros externos van a influir: la presión atmosférica, la altitud, ¿verdad? A medida que la presión disminuye, la presión atmosférica, hay más tendencia a producir detonación. O sea, que si nosotros estamos en Puerto La Cruz, hay menos posibilidades de detonar que si nosotros subimos a Mérida o subimos a Caracas, ciudades que están más altas, porque hay menos oxígeno. La temperatura exterior, a medida que la temperatura exterior es mayor, el aire entra más caliente y las temperaturas interior también van a ser más calientes, más detonación. Humedad, la humedad disminuye, porque la humedad va a funcionar como inyectar más gasolina. Va a bajar la temperatura de la combustión y por lo tanto va a haber menos posibilidad de detonación. Y lo otro serían los depósitos en la cámara de combustión, que serían carbones que queden por allí, mezclas de residuos que van a aumentar la temperatura en la cámara de combustión y aumentar, por supuesto, la temperatura de la mezcla simple. Entonces, este es el fenómeno más crítico desde el punto de vista de operación normal de los motores, y hay que evitarlo a como dé lugar, porque las consecuencias, como le dije, van a ser catastróficas. Bueno, el índice de octano es la forma como se mide el octanaje que se usa en la gasolina, y ahí tienen unos valores típicos de valores de índice de octano. La gasolina atmosférica, la que se obtiene en la refinería, en la destilación, en la torre de destilación, tiene un número de octano
un índice de octanaje alrededor de los 70. La gasolina catalítica, la que se obtiene por fractura de las moléculas de hidrocarburo, más alto, 86,2. Otros productos, bueno, ya los pueden tener allí. Lo importante es que sepan es que la gasolina que se obtiene en la refinería no tiene el octanaje que se requiere en los automóviles modernos. Entonces, siempre tienen que tener aditivos. El MTBE, ya le expliqué, es el éter metil terbutil, ¿no? Y es una sustancia química que se obtiene en plantas petroquímicas. En Venezuela se produce en superoctano, ahí en José. Ok, vamos a dejar entonces esa propiedad importantísima de la gasolina y vamos a pasar al poder calorífico. Esta propiedad es lo mismo para cualquier otro combustible, pero la voy a analizar aquí. El poder calorífico, ya ustedes también lo deben haber manejado en su carrera, en su estudio, es la cantidad de calor producida por la combustión a presión constante y bajo condiciones estándares de temperatura y presión. Eso está normalizado en una celda de calorimétrica, se le mete el combustible, se quema y ahí se mide cuál es la cantidad de energía que es la cantidad de calor. Hay dos poderes caloríficos y es importante que lo manejen: el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. El poder calorífico superior es cuando el agua que se produce en la combustión de los hidrocarburos se permite que pase a la condición de líquido, ¿verdad? Y entonces libera esa cantidad de calor adicional de pasar de vapor a líquido. Pero el poder calorífico inferior es cuando se calcula estando el agua en condiciones de vapor. O sea, y como esa es la condición que se usa en el motor no da tiempo de que el agua pase a la condición de líquido, porque a temperaturas altas los gases de escape ya todavía sigue siendo vapor, entonces se usa para los cálculos de eficiencia térmica, se usa el poder calorífico inferior, no el superior. Entonces ahí tienen un valor de, por ejemplo, hay unos motores, lo puse ahí porque en la industria venezolana se utilizan estos tipos de motores y hay problemas de detonación. Y ellos exigen, por ejemplo, de que el poder calorífico tiene que estar alrededor de los 900 BTU por pies cúbicos o 35,3 megajoule por milímetros cúbicos. Cuando el poder calorífico aumenta, nuevamente también el poder antidetonante disminuye y entonces se producen detonaciones, se producen muchas detonaciones, ha habido muchos problemas en la industria venezolana, bueno, y en el mundo en general, y hay que resolverlo de esta forma, incluyendo esto también es válido para el gas, y el fenómeno de detonación también es una propiedad que se mide en el gas, y entonces hay que evitar que los motores detonen, sobre todo los motores industriales, porque, bueno, todos los motores, porque el daño es catastrófico. Pero existen otras propiedades como la volatilidad de la gasolina, que viene expresando la capacidad de la gasolina para evaporizarse, ¿verdad? Eso se llama volatilidad, y que tiene unos aspectos importantes, una influencia importante en el comportamiento del motor. Si la gasolina no es lo suficientemente volátil, obviamente no se va a evaporar o va a evaporarse muy lentamente, ¿verdad? Lo que va a dificultar que el motor opere cuando esté a baja temperatura, cuando el motor tenga que arrancar porque está frío, obviamente en una ciudad que sea fría. ¿No? La gasolina le va a costar evaporizarse en el carburador o en el tubo de admisión, en el caso de los inyectores. Si la gasolina es muy volátil, ¿verdad? Entonces tiende a evaporizarse muy rápidamente y a producir burbujas de vapor, ¿verdad? Esas burbujas de vapor pueden sustituir al aire y como consecuencia de ese movimiento de sustitución del aire, entonces reducir la eficiencia del motor o en unos casos ocurre un fenómeno de que llamamos de ahogamiento del motor. Ahogarse del motor es que si la gasolina es muy volátil o está a muy alta temperatura, se generan como unas burbujas en el tubo de admisión y no dejan que entre el aire. Eso prácticamente ya casi no ocurre, eso existía en los motores que usaban carburadores, pero ya actualmente ese problema no existe.
Porque eso sería la volatilidad. Existen otras propiedades que ustedes la van a leer en material o información que ustedes quieran, no solamente son las azúcar, y la densidad, la viscosidad, ¿no? Todos esos parámetros. Pero yo quise hablar de la más importante. Voy a hablar un poco del gas natural. Del gas natural, en los motores se suele utilizar dos. Bueno, se llama gas natural comprimido al gas que fundamentalmente tiene metano. Ahí tiene abajo una composición, dice que es una composición del gas natural comprimido en Venezuela, que es de 80% más o menos del gas es metano. En Venezuela se le suele llamar al gas natural comprimido gas natural de vehículos o GNV, que es el que se vende en las estaciones de servicio. Pero es el mismo gas natural comprimido en cualquier parte del mundo. ¿Ya? Simplemente se llamó así. Puede haber variaciones en las composiciones de metano, porque en la misma Venezuela cambia la composición de metano. Etano depende del gas que esté llegando a la refinería y se esté tratando en el criogénico en el caso de Oriente, el criogénico de Escocia. Entonces se obtiene a partir de gas natural proveniente de la extracción petrolera, luego de que tratarlo para secarlo y eliminar los gases ácidos, que son los gases agrios, separarle los componentes pesados, como el propano, ¿no? Esos componentes pesados pasan a formar parte de otro gas que también se utiliza, que es el gas licuado. Porque el gas licuado no se suele utilizar con mucha frecuencia en los vehículos porque es más costoso y es preferible utilizarlo para otros usos. Entonces se le saca el propano, ¿verdad? En planta criogénica como la que tenemos en José, donde dichos componentes se obtienen por enfriamiento a muy bajas temperaturas. Entonces el gas natural comprimido no es más que una mezcla de hidrocarburos en donde más del 80% es metano. Tiene por supuesto de los otros compuestos, pero en pequeñas cantidades. El sistema de alimentación de gas combustible, ya también lo hablamos anteriormente, se consiste en disponer de unos depósitos que son unos cilindros desde el punto de vista mecánico diseñados, son cilindros para soportar alta presión. Los espesores son muy grandes porque tienen que soportar presiones de hasta 3.000 libras. Pero desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la ingeniería, son bastante confiables. Esos depósitos se pueden caer y no va a escapar el gas. ¿Ya? Por lo tanto, es muy poco probable en el caso de automoción de que ocurra un accidente y el gas vaya a escapar del gas. Se rompe la tubería, por ejemplo, y automáticamente se cierra. Sin embargo, las cheques automáticamente cierran e impiden la fuga de gas. Entonces, hay poca posibilidad de que haya una combustión y además son capaces de soportar altas presiones y altas temperaturas externas. Más fácil es que se produzca el encendido de la gasolina de un depósito de gasolina que de un depósito de tanque de GNV. Bueno, entonces desde el punto de vista del sistema, ya lo expliqué anteriormente, hay unos depósitos y hay que reducir esa presión hasta la presión atmosférica, que es la presión, bueno, cerca de la atmosférica, que es la presión que admite el motor. Entonces se utilizan unos reguladores de presión que van a producir esa disminución. Y esos reguladores de presión, como en esa caída de presión se produce el enfriamiento, es un comportamiento típico de los gases. Entonces, entonces para evitar de que esa temperatura baje tanto, entonces simplemente se trae agua del sistema de refrigeración para calentar el regulador. De esa forma se mantiene entonces la temperatura aceptable y evitar que se congele alrededor del sistema de disminución de presión. Entonces ya saben que los sistemas de gas natural o GNV en Venezuela trabajan a una presión de 3.000 libras, ¿no? Por supuesto que a medida que se va consumiendo van disminuyendo la presión. El gas licuado del petróleo trabaja a 240 libras en Venezuela. Ahí quise ponerle una foto para que vean que no solamente los vehículos lo utilizan y tienen un camión que trabaja con gas natural comprimido. Vamos a pasar al otro combustible, que es el utilizado ya para motores encendidos por compresión, que es el diésel. El diésel es el combustible que se utiliza en los motores de encendido por compresión y que también tiene unas ciertas propiedades que debe de cumplir. Tiene también densidad, viscosidad, pero aquí en el diésel, por ejemplo, hay unas propiedades que ya no son importantes para la gasolina, pero aquí sí son importantes.
vamos a comenzar por una propiedad muy importante que es el número de cetano. Allá hablamos del octano. Y si hablábamos del octano era porque había un hidrocarburo que se utilizaba para medir la posibilidad de detonación, que era el octano. Si aquí hablamos del cetano, debe haber un hidrocarburo que se llama cetano también, que se utiliza para comparar el comportamiento del diésel. Entonces, efectivamente, el número de cetano tiene la misma explicación. Es el comportamiento de la combustión del combustible diésel comparado con una mezcla de cetano con hectametilnonano, ¿no? Son dos compuestos también orgánicos. El cetano se le da el valor de número de cetano 10 y el nonano el valor del número de cetano 15, no como 0 como se le daba el hectano allá. Ahora, la interpretación es muy diferente, la interpretación del número de octano al del número de cetano. El número de octano lo que había que evitar era la detonación y ya le expliqué lo que era la detonación. El número de cetano no es la detonación, porque en el diésel no existe la detonación como tal. Recuerden que en el diésel lo que hay es una inyección de pulverizada de combustible. Entonces no, la combustión no avanza en una forma normal a través de un frente de llama, ¿no? Un frente de llama para quemar. Aquí no. Aquí cada gotita se quema en forma indiferente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí lo que interesa es que desde que se inyecta el combustible hasta el momento que una gota se quema, eso es lo que se llama el tiempo de retraso de la combustión diésel. Este acá es distinto a lo anterior. Yo inyecto y al inyectar no se va a quemar el combustible. El combustible va a durar un cierto tiempo, ¿verdad? Que se tiene que vaporizar, porque son gotas. Tiene que esas gotas transformarse en un gas, como líquida, no se van a quemar. Se transforman en gas. Después que se transforman en gas, entonces hay que mezclarse con el oxígeno, que está ahí hay oxígeno en la cámara de combustión, se mezcla con el oxígeno y se va a quemar cuando esté dentro del rango de inflamabilidad, cuando la proporción aire-combustible está dentro del rango de inflamabilidad, que es por ahí cerca o dentro de valores estequiométricos, valor químico. Entonces, ese proceso es lo que se llama el tiempo de retraso de la combustión. Entonces, lo que mide el número de cetano es el tiempo de retraso. Los diésel o los combustibles que tengan un tiempo de retraso muy grande van a hacer que se acumule mucho combustible antes de que se produzca la combustión como tal. Y eso va a generar un incremento brusco de la presión que va a generar ruido, va a generar vibración y mayor carga sobre los diferentes componentes. Entonces, lo que interesa es que el tiempo de retraso que le estoy explicando sea lo más corto posible. Al ser lo más corto posible, el motor va a tener un incremento de presión. Ese diagrama de presión que usted va a ser un poco más gradual y no va a tener un cambio de pendiente brusca que genere incrementos de presión, incrementos de temperatura muy bruscos. Hay que reducirlo a como dé lugar. Entonces, eso es lo que expresa el número de Z. Hay formas de medirlo también en laboratorio y ahí quise ponerlo un equipo ya portátil que se utiliza tanto para medir el número de octano como el número de cetano. O sea, ya prácticamente uno puede adquirir un equipo en el mercado y tenerlo y llevarlo a cualquier parte y medir el número de cetano y el número de octano. Esto es porque ya existen modelos matemáticos que relacionan las propiedades de la combustión, por supuesto, normalizada, con el número de cetano y el número de octano. O sea, no es necesario para tener un valor del número de cetano y etano a llevarlo a un motor y ensayar el motor, ¿no? Ya prácticamente con medir el poder calorífico, medir la composición química y se sacan más o menos cuál es ya el número de cetano y el número de octano. Bueno, con esto le hablo de los dos combustibles más utilizados, ¿no? En motores encendidos por chispa, los tres combustibles, el gas, la gasolina en motores encendidos por chispa y el diésel en los motores de encendido por compresión. Ahora, otro combustible también muy importante y que ha ido avanzando en su uso son los biocombustibles, aunque últimamente ha habido un freno un poco en estos biocombustibles.
Los biocombustibles son alcoholes, son éteres, son esteres, esos son compuestos químicos, y otros compuestos químicos producidos a partir de la biomasa, ¿verdad? La biomasa, por supuesto, es de productos orgánicos, como plantas, residuos de agricultura, actividad forestal y una gran cantidad de desechos industriales, como los desperdicios de la industria alimenticia, por ejemplo, como el aceite que se produce en la planta de alimento o en las empresas que venden frituras, ¿no? Entonces, esos alimentos, en vez de tirarlo a la cañería, se utilizan, se recogen en los países donde se utiliza esto y se obtienen combustibles. O otra cosa sería también procesar, por ejemplo, la caña de azúcar o usar el maíz para obtener estos compuestos. Y así otras sustancias, por ejemplo, se puede utilizar el bagazo de caña, o sea, una serie de subproductos de la agricultura, de la actividad forestal y desechos industriales para obtener biocombustible. Esto avanzó, tuvo un incremento fuerte en los años 90, 2000, 2010, y yo últimamente he visto que ahí no está avanzando mucho, no se está publicando mucho trabajo sobre esto. Porque ahora estamos más centrados sobre todo en la parte ambiental y se está buscando entonces centrarse en el desarrollo de la energía eólica, centrarse en el desarrollo de la energía fotovoltaica, centrarse en las energías del mar, en aprovechar y la energía eléctrica para sustituir a los motores en el sector de automoción. Pero bueno, todavía se sigue utilizando y muchos países siguen utilizando este tipo de combustible. Entonces vamos a hablar de uno de ellos, que es el biodiesel, y para la gasolina vamos a hablar del etanol, que es el que se utiliza para los motores encendidos por chispa. Entonces el biodiesel es un compuesto químico tipo ester. El que quiera saber un poco más de estos compuestos químicos, bueno, se puede meter y investigar sobre lo que es la parte química. No voy a entrar en esa parte. Pero sí se obtiene de aceites vegetales o de grasas animales de características similares al diésel, por lo que se considera un combustible renovable. Químicamente son esteres de alquilo, de metilo y de etilo que tienen ácidos grasos en sus cadenas. Tienen oxígeno en su cadena, lo cual hace que ese oxígeno participe en la combustión y eso hace de que la combustión sea más rápida, ¿no? Con respecto a al biodiesel, también quiero contarles de que nosotros en la Universidad Oriente, y yo trabajando con el profesor Rafael Alemán, del Departamento de Química, el profesor Rafael Alemán dirigió o apoyó un proyecto de investigación que yo tuve, en el cual produjimos biodiesel a partir de la coroba, que es una fruta de una palma, que la estaba trabajando desde el punto de vista químico. Yo trabajé y producimos el biodiesel. Ese biodiesel luego lo llevamos al departamento de mecánica y lo probé en un motor de combustión interna diésel y los resultados fueron bastante satisfactorios. Trabajó muy bien, tuvo muy buena eficiencia y trabajó, lo cual implica de que tenemos bastantes posibilidades, incluso en Venezuela, de usar ese tipo de biocombustible y no depender únicamente del petróleo. O sea, hay bastantes posibilidades en ese sentido. Pero es una experiencia importante que hay que conocer, que ya nosotros también la tuvimos en nuestra misma universidad. Okay, el otro combustible es el etanol. El etanol es un combustible renovable que se produce mediante un proceso de fermentación y destilación del almidón que contienen algunos productos como el maíz, el sorgo, la caña de azúcar. ¿Ya? Entonces, bueno, todos sabemos que el etanol es el alcohol etílico, ¿no? Ese combustible o ese alcohol se obtiene de varios productos orgánicos y se ha utilizado y se está utilizando en varios países como un combustible. El etanol se está utilizando en Brasil, que es el principal productor en el mundo de etanol, después de Estados Unidos, que también produce etanol. En otros países del mundo también se suele utilizar este combustible.
Se utiliza mezclado con la gasolina, ¿no? Porque tiende a ser corrosivo por las concentraciones de óxido de oxígeno que tiene. Y por supuesto que el etanol que se vende no se puede consumir porque normalmente se le trata para evitar de que se pueda consumir. Se le añade combustibles como la gasolina, ¿verdad? Y entonces ya no es completamente útil. La figura que le puse allí, ¿no? Es una figura donde trato de demostrar, o se trata de demostrar, que la producción de bioetanol llevaría a la producción de dióxido de carbono cero. Recuerden que el dióxido de carbono es el culpable del efecto invernadero, uno de los culpables del efecto invernadero. Entonces, si nosotros produciríamos el combustible de las plantas, sacamos el almidón, obtenemos el bioetanol, el etanol, y ese etanol lo mezclamos con gasolina, obtenemos el combustible y luego, por supuesto que se va a producir una emisión de CO2. Esa emisión de CO2 entraría nuevamente a las plantas y las plantas absorberían el CO2 y el ciclo se cerraría. O sea, no estaríamos emitiendo CO2 a la atmósfera, estaríamos usando el mismo CO2 que estamos produciendo. Eso sería el ciclo y esa fue la razón por la cual se ha desarrollado en muchos países los combustibles o los motores que usan los biocombustibles en general reciben algún tipo de subsidio por efecto del impacto ambiental. Todavía hay la posibilidad de desarrollar este tipo de combustible y optimizarlo, ¿no? Por el efecto ambiental fundamentalmente. Muy bien, con esto entonces finalizo este tema y ahí tienen en el material que le voy a enviar, que le voy a entregar, van a tener una serie de preguntas y al final quiero que hagan esta asignación, porque quiero que ustedes se enteren un poco, como le dije al comienzo de la clase, de qué se trata el hidrógeno como combustible y qué posibilidades tiene el hidrógeno como combustible. Entonces van a describir el hidrógeno, las tecnologías de fabricación o cómo se obtiene el hidrógeno, por supuesto para el uso en motores, las principales propiedades y características, la experiencia sobre su uso en motores, países que lo estén utilizando actualmente y la perspectiva futura que se diga sobre este tipo de combustible. Entonces hagan esta investigación como parte del curso.